Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Es lunes 12 de diciembre de 2016. Escuchas Spain Media Radio, esto es Forbes Daily y queremos enseñarte cómo funciona el mundo. Saludos de Sergio Núñez en nombre de Raquel Cordoni en la técnica, de Lidia Cosío en la producción y de Marlene Jordá, que está ya al frente de las redes sociales, esperando tus comentarios y tus reflexiones ahora, en directo, cuando son las 10 de la mañana o cuando escuches el podcast, donde y cuando tú quieras, con el hashtag autónomos en Forbes Daily. Somos @Spain Media Radio en Twitter, Facebook e Instagram. Y si no nos sigues, pues no sé a qué estás esperando. Y si lo que quieres es ver el programa en directo, este o cualquiera de los que hacemos en Spain Media Radio, puedes mandar un email a spainmediaradio@spainmedia.es. spainmediaradio@spainmedia.es. Dentro de un par de horas, a eso de las 12, tendrá lugar el sorteo de la fase de octavos de final de la máxima competición continental de clubes, la UEFA Champions League. Un torneo que disputan en su fase de grupos 32 equipos y que solo por jugarla perciben 12 millones de euros. 12 millones de euros. Por la disputa tan solo de 6 partidos, a los que hay que sumar 1,5 millones de euros por cada victoria y medio millón por el empate. Un ejemplo, el FC Barcelona, que ha ganado 5 de los 6 partidos disputados en esta fase de grupos, ya se ha embolsado 20 millones de euros, sin contar los casi 6 que gana cada equipo por pasar de ronda. En definitiva, y por no perdernos en números, el campeón de la presente edición de la Champions League ganará algo menos de 55 millones de euros, solo el campeón. Y todo esto sin contar tampoco con los derechos de televisión. Un auténtico chollo el poder jugar esta competición, que además de prestigio, llena de millones las arcas de los mejores clubes de Europa. Muchos, con demagogia barata, atacan estas cantidades, hablando de la desigualdad y la crisis y demás situaciones que nada tienen que ver con el deporte rey. Análisis en profundidad el que debemos hacer y haremos sobre las cifras que mueve el fútbol. Pero para ir abriendo boca, lean el número 39 de la revista Forbes con otro análisis, el de Alfredo Aranda, sobre las posibilidades de invertir en la NBA. Cifras de altura. 14 de la mañana, a esta hora con Lidia Cosío. ¿Qué tal, Lidia? Muy buenas. Muy buenas. Hablamos de lo que no hablan otros. Medidas inesperadas en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado así la retirada de circulación de la mitad del dinero en efectivo del país. En uso de mis facultades constitucionales y a través de este decreto de emergencia económica, he decidido sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas y dar un plazo prudente para que quienes posean billetes de 100 bolívares lo declaren ante la banca pública y ante el Banco Central de Venezuela. Maduro anunció a principios de la semana pasada que iba a tomar medidas económicas para frenar el imparable ascenso del valor del dólar estadounidense en el mercado negro. Nadie esperaba, sin embargo, que esta medida fuera tan repentina y sobre todo tan inesperada, ¿no? Se han parado en el decreto de emergencia económica para ordenar que salga de circulación el billete de 100 bolívares, que es el de mayor valor y que representa, según las cifras del Banco Central de Venezuela, el 48% del dinero en efectivo que circula en la economía local, la mitad. Casi. El gobierno explicó que estos han sido sacados del país por mafias especuladoras. Lo califican, de hecho, de un golpe financiero. El mandatario cree que son 300.000 millones el dinero que está en poder de esas mafias internacionales y que estarían dirigidas desde Colombia y Brasil. Escuchamos la orden que Maduro le ha dado al ministro de Defensa. Y le he dado la orden al general en jefe padrino, al mayor general Néstor Reverol Torres, de cerrar
inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes que se lo llevaron y ellos se queden con su estafa en el exterior. Maduro ha dicho que pide la pena máxima a todos los responsables que surjan de la investigación que se lleve a cabo en esta materia, refiriéndose a la ley orgánica en contra de la delincuencia organizada y financiación del terrorismo, que prevé, según su artículo 51, penas de prisión de entre 12 y 18 años para los que cometan ese delito. En su programa de televisión, En contacto con Maduro, pudo explayarse en sus explicaciones y también en sus acusaciones. Sí, ha dicho que en Cúcuta y Maicao, que son dos poblaciones colombianas fronterizas con Venezuela, funciona un centro permanente de ataque al sistema bancario y que hay almacenes enteros de billetes de 100 bolívares en Cartagena y Bucaramanga. Además, acusó a una empresa relacionada con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de estar detrás de esta operación. Al margen de todas estas acusaciones, la moneda local sí que se ha devaluado de manera considerable en los últimos 30 días. Un 59% exactamente, algo que ha generado una crisis importante al liquidar la posibilidad de pagar con dinero en efectivo en los comercios y provocar un aumento de precios que acabó con el poder de compra de la moneda local. Aún así, los académicos no hablan todavía de hiperinflación, sino que lo que ocurre en Venezuela, dicen, es un incremento casi a diario de los precios. Por esto, el dólar se ha convertido en el bien más preciado entre los venezolanos, que están dispuestos a pagar cualquier precio si así se protegen de las subidas. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, ha pronosticado una inflación del 720% para este año. Y lo que está claro es que ahora los venezolanos tendrán que deshacerse de esos billetes. Eso es. Después de la publicación de esta resolución en la Gaceta Oficial, que es nuestro boletín oficial del Estado, los venezolanos no podrán utilizar esos billetes de 100 bolívares, que por cierto se han sustituido por monedas del mismo valor, y no podrán usarlo a partir de 72 horas y tendrán que depositarlos o cambiarlos por dichas monedas en las entidades bancarias en un periodo de 10 días, según recoge el canal venezolano Globovisión. Pues muchas gracias, Lidia. Estaremos atentos como siempre. Y por cierto, si te pierdes el principio del programa, este principio en el que Lidia nos trae pues esos temas diferentes y raros en los que no ponen el foco mediático las grandes empresas de comunicación, lo puedes escuchar aparte en iVoox. Los estamos subiendo al margen, cortaditos y preparados para que en pildoritas de 3, 4, 5 minutos puedas disfrutar de ellos y ponerte al día de todo lo que pasa en el mundo. Spain Media Radio, esto es Forbes Daily, 16 de la mañana, 17. Seguimos. En Spain Media Radio, en esto creo. Uno empieza a hacerse mayor el día que descubre que en realidad no es inmortal. Angus Young y Brian Johnson me parecen gente para comerse. Mi primera vocación era ser marciano y mirábamos con arrogancia a todos los grupos que nos encontrábamos, porque simplemente no sabían tocar. Yo le decía a Paco, tengo un problema, es que el público no habla español, o sea, no puedo entrevistar a nadie porque no me entienden. Si eres un poco boca chancla como yo, entonces llega un momento en que dices, bueno, no puedo estar todos los años criticando los guiones. Me considero muy bien tratado por el público. Es lo que me pone, ¿no? Están todavía pendientes, pero que también pueden ser muy interesantes para los autónomos. Y es que los vehículos automóviles también lo que pretenden es que el vehículo turismo también sea deducible en el IRPF, porque no recordemos que los empresarios y profesionales autónomos tributan en el IRPF, mientras que las sociedades lo hacen en el impuesto de sociedades. Entonces, realmente son dos impuestos estancos, y aunque muchas veces consideremos que van paralelos, a veces no tienen nada que ver. Y mientras que el vehículo turismo en el impuesto sobre sociedades tiene una deducción relativamente sencilla, en el IRPF es bastante complicada, puesto que la norma entiende que es obligatorio y es preciso que el vehículo se utilice de forma exclusiva en la actividad. De tal forma que aunque el vehículo se utilice para fines privados, aunque el uso sea accesorio o notoriamente irrelevante, no sería deducible en ninguna medida. Entonces también lo que se está planteando es que el vehículo turismo sea deducible en el IRPF en las mismas condiciones previstas para el impuesto del valor añadido, que es el IVA, en el que al menos se presupone una afectación de un 50%. Y además, al margen también de los vehículos, también para aquellos empresarios autónomos y profesionales que desarrollen su actividad desde su domicilio particular, hasta ahora pues había mucha limitación a la hora de la deducción de los gastos, de los suministros relacionados con el agua, el gas, la electricidad. Y bueno, aunque la agencia tributaria permitía una deducción, digámoslo así,
proporcional a los metros cuadrados utilizados en la vivienda donde estaban trabajando, sí que es verdad que todos los gastos relacionados con la propiedad no eran deducibles. Entonces, hubo una sentencia de los tribunales que, bueno, actualmente están intentando dejar deducir el IBI, comunidad, tasas de basura, etcétera, que ya son impuestos relacionados con la propiedad, y lo que se está pretendiendo es que al menos un 20% también de los suministros, por ley, puedan ser deducibles. Claro, es que ahí también tienen un problema en la falta de claridad, ¿no? Que es otra de las cosas que quieren llevar a efecto, ¿no? El clarificar que sí se puede deducir fiscalmente y que no. Efectivamente. A ver, el tema que tenemos siempre con la fiscalidad es que la ley es la ley, pero después está la jurisprudencia, las consultas, las interpretaciones de Hacienda, y ese trabajo Daniel y yo nos pasamos el día sobre ello, ¿no? Cuando nosotros tenemos a veces clientes que me dicen, pero ¿cómo es posible, Marifer, que yo tengo un asesor fiscal que me dice una cosa y otro me dice otra? Dice, es que algunos os equivocáis. Digo, para nada. Digo, es que la ley es la ley, pero es que después está la interpretación, la jurisprudencia, y la forma muchas veces de interpretar una misma norma, pues depende de las consultas vinculantes que pueda haber, etcétera. Entonces, sí que es verdad que habría que tener una más homogeneización a la hora de establecer las pautas en las que tenemos que trabajar, y así por lo menos los asesores fiscales y laborales tendríamos el trabajo mucho más sencillo. Tenerlo Pero más bueno, claro, efectivamente, ¿no? Ahora lo interesante sí sería que los desarrollos reglamentarios, etcétera, pues pudieran establecer claramente las deducciones, etcétera, y todo fuera muchísimo más claro y no tuviéramos que estar a interpretaciones o criterios de la agencia tributaria. Bajo vuestro punto de vista, de lo que habéis podido leer de lo que se ha propuesto en ambos términos, ¿qué creéis que le falta a esta propuesta? A ver, no es realmente lo que le falta, ¿no? Porque le pueden faltar muchas cosas. De hecho, también el día 2 de diciembre se aprobó por el Consejo de Ministros una serie de medidas en el ámbito tributario que afectan más a impuesto de sociedades y a otro tipo de impuestos, al IVA, no porque lo modifiquen, sino por un sistema de información inmediata que hay que suministrar. Entonces, realmente no es que le falta, sino que hay que estar también, y en esta parte hay que entender al Gobierno en el sentido en que lo que se intenta también trabajar es el déficit público, porque ellos tienen unas normas impuestas por la Unión Europea. Entonces, hay muchas cosas que a nivel personal o particular, nosotros que estamos todo el día trabajando, ¿no? Claro, con los empresarios, podemos echar de menos, ¿no? Como una reducción de los tipos impositivos para los empresarios, para que puedan fomentar el empleo. Entonces, todo ese tipo de medidas sí que nosotros lo podemos echar de menos, pero son realmente medidas muchas veces que para atajar el déficit público que existe, pues están metidas, y no siempre pues son lo más satisfactorias para el empresario como nos gustarían. Pero bueno, siempre puede haber muchas medidas que a nosotros nos podéis consultar, y en base a clientes que nosotros tenemos, pues se echan mucho de menos. Ahora, por ejemplo, dentro de las medidas que se han aprobado el Consejo de Ministros del día 2 de diciembre, nos llama muchísimo la atención todo el tema de los aplazamientos. Y es que, aunque va a entrar en vigor a partir del 1 de enero, por lo tanto, la declaración del cuarto trimestre de las declaraciones que vamos a hacer todavía no está entrado en vigor, pero sí que es verdad que el tema de los aplazamientos está muy endurecido. A mí, eso especialmente, yo que trabajo con el día a día con mis clientes, me duele especialmente, porque sí considero que los va a endurecer, ¿no? Porque salió el ministro estableciendo y diciendo que ahora que los bancos habían vuelto a facilitar los créditos, pues no veía justo que fuera la agencia tributaria la que tuviera que estar, financiando al empresario, ¿no? Hasta ahora se podía pedir aplazamientos hasta 18.000 euros, que lo subieron a 30.000 euros sin necesidad de aportar garantías. Esa cantidad se sigue manteniendo, pero sí es verdad que hay una serie de tributos que van a dejar de poderse, aplazar. Entre ellos, en el BOE y en el paquete de medidas está establecido los impuestos repercutidos, y estamos todos pendientes de ver cómo eso se va a desarrollar reglamentariamente, puesto como impuesto repercutido está el IVA. Entonces, esto realmente, y lo mando al aire y lo dejo en el aire, significa que el IVA a partir del primer trimestre del 2017 no se va a poder aplazar, porque lo que establece la normativa, o lo que se ha establecido en las modificaciones y en estas medidas, es que los impuestos repercutidos, a no ser que puedas confirmar que efectivamente lo has cobrado, no te lo van a dejar repercutir. Entonces, hay una serie de medidas establecidas en este paquete que nos han lanzado en el Real Decreto 3/2016, que son las que realmente que no afectan exclusivamente a los autónomos, que afectan realmente a los autónomos, a las sociedades, etcétera, y que está todavía mucho por ver. Está claro que el mercado laboral ha cambiado mucho, lo comentabas tú antes, jóvenes emprendedores y demás, a causa de la crisis. Muchísimo. Seguro que la gente se ha dado cuenta de que ya va a ser más complicado que otros le den trabajo, y que van a tener que ser ellos, o vamos a tener que ser nosotros, los que nos busquemos más aún la vida y nos demos
damos trabajo a nosotros mismos. ¿Creéis que si esa situación no se hubiera dado, no se hubieran puesto de acuerdo y hubieran intentado cambiar la reglamentación que existe? ¿O que es una evolución lógica? Bueno, es probable. Al final, lo que tenemos en este país es una tasa de desempleo muy elevada, de las más elevadas de la Unión Europea, y lógicamente, pues la propia generación de empleo privado, por así decirlo, no es todo lo conveniente que debería, y entonces, pues al final el legislador lo que intenta es buscar otras alternativas para, por un lado, reducir tasas de desempleo, reducir prestaciones por desempleo y activar la economía. ¿Cómo lo podemos hacer? Incitando a los trabajadores que se monten, digamos, su negocio por su cuenta, ¿no? Que se arriesguen, que tengan las mayores facilidades posibles para iniciar una actividad económica, y eso pues va a generar, por un lado vamos a conseguir, o se va a conseguir que los trabajadores desempleados dejen de estar desempleados porque inicien una actividad y que se genere pues riqueza y al final del camino que esos autónomos que emprenden pues contraten a trabajadores y pues se vaya disminuyendo lo que es la tasa de desempleo. Al final es la evolución normal y que se ha hecho y que se hace en muchos países de Europa, y que en España pues al fin pues parece ser que también pues se han dado cuenta de que es una de las alternativas más válidas para reactivar la economía y reducir lógicamente las tasas de desempleo. Otra de las noticias que ha saltado en los últimos días al respecto de los autónomos es la subida de la base, el aumento del 8%, que es un porcentaje igual que al de la suma de los últimos 8 años. Esto es una medida que no ha gustado. ¿Por qué no ha gustado? Bueno, tenemos que diferenciar en lo que es la subida del salario mínimo interprofesional, el 8%. Lógicamente, llevábamos unos años que la subida era simbólica, sí. 1 euro, 2 euros. De repente, de un año para otro, nos sube la base máxima unos 50 euros. Al final, el hecho de que suba las bases mínimas del salario mínimo, lógicamente, pues ya tenemos un tope, ese tope mínimo, que se tiene que cumplir. Al final, ese salario mínimo, más allá de las diferentes interpretaciones, pues para otros conceptos, pues se aplica ese salario mínimo, ¿no? Pues también para embargos, tema de prestaciones. Lógicamente, ese salario mínimo, aumentar tanto, pues exige que también los trabajadores autónomos tengan que hacer un esfuerzo para mantener, digamos, ese salario mínimo. Luego también, en ese mismo Real Decreto, se publicó que la base máxima, el tope máximo de cotización, aumenta un 3%. ¿Vale? Con lo cual, estamos, por desgracia, muchos de los trabajadores autónomos no le preocupa mucho la base máxima porque no llegan, lógicamente, no tienen la capacidad para cotizar por la base máxima. Pero, lógicamente, estamos hablando de 100 y pico euros más de base de cotización. Tendremos que esperar a primeros de año para ver qué pasa con la base mínima, que al final es lo que realmente importa a los trabajadores autónomos, porque, insisto, la mayoría de los trabajadores autónomos está en la base mínima. Pero el hecho de que se suba tan de golpe el tema del salario mínimo, que posiblemente se tendría que haber hecho de una forma más progresiva y que los años anteriores no se ha realizado, pues supone que, lógicamente, los márgenes y los límites y los cálculos que se realizan para otros conceptos, otras prestaciones, pues se tengan que actualizar con esta subida de casi 50 euros. Hubiera sido mucho mejor, dices, una subida progresiva, que se hubiera conseguido subir lo mismo en un periodo de años mucho más grande. ¿Eso en qué hubiera cambiado? ¿Qué hubiera facilitado las cosas? Bueno, al final, lo que es cuando se realizan los cambios legislativos de forma progresiva, lo que se consigue es que exista una adaptación paulatina, ¿no? Lógicamente de los ingresos, una adaptación paulatina de los cálculos, de los ajustes presupuestarios que tengan tanto los trabajadores autónomos como las empresas, en este caso, que no de golpe, que al final pues lo que hace es lógicamente que desde un día para otro, a partir del 1 de enero, pues se tenga que revisar lógicamente todos los salarios, y aparte de los salarios, pues lógicamente los convenios colectivos se tendrán que revisar, y en caso de los trabajadores autónomos, lógicamente, pues también revisar de golpe estas subidas tan brusca del salario mínimo. Lo correcto hubiera sido, pues lógicamente, una subida progresiva durante años anteriores. Como los años anteriores la subida ha sido realmente simbólica, pues
al hacerlo de golpe, pues supone este perjuicio, por así decirlo. Y he leído que esto va a encarecer al año la contratación en torno a unos 1.000 euros. ¿Esto es así? Bueno, tenemos que también ver que la mayoría de los convenios colectivos recogen unos salarios por encima de lo que marca el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Por encima del salario mínimo. Lógicamente, tendremos que ver durante el año que viene la evolución también de las negociaciones colectivas entre sindicatos y patronal. Es decir, si existe una subida del salario mínimo, pues es muy probable que la tendencia o lo que se exija es que los salarios también suban en un porcentaje, no a lo mejor del 8%, pero que sí que se estipulen un porcentaje más alto. Que se encarezca el coste laboral, tendremos que verlo a lo largo del año que viene. Lo que está claro es que el año que viene, ya con la formación de gobierno, pues está claro que todo lo que no se ha estado aprobando hasta ahora, pues el año que viene se augura un año lleno de modificaciones y reformas, tanto a efectos laborales como fiscales. ¿Lo habéis notado este año de parón? Muchísimo, Sí. muchísimo. Sí. Muchísimo, se nota muchísimo cuando hemos estado, bueno, pues incluso la ley de presupuestos probablemente no salga a tiempo y bueno, pues sí que se ha notado mucho. Y ya por eso decimos que para el año 2017 se auguran bastantes cambios. ¿Creéis que todas estas medidas, para terminar ya, va a favorecer o va a incrementar el número de autónomos en España? Pues es como todo. Muchas veces se establecen medidas que consideras que sí que van a poder favorecer y luego realmente, aunque tú las veas muy positivas, entonces como asesores fiscales y estemos en el día a día con ellos, lo vemos realmente muy positivo y pensamos que sí que les puede favorecer, encontramos de todo. Encontramos que después, si la economía, por lo que sea, no resurge en unos ámbitos determinados, al final hay muchísima competencia, como comentábamos antes, mucha gente que se ha quedado en el paro o incluso de la banca, mucha gente que ha decidido emprender por su cuenta y hay al final mucha competencia, mucha guerra de precios y bueno, la verdad es que sí que bueno, las medidas en orden social y en el orden fiscal están pensadas para poder favorecer el trabajo, pero sí que es verdad que bueno, que muchas veces dependen de muchas más cosas que no es solamente las medidas laborales o fiscales. Y entiendo que ahora tenéis que hacer una labor didáctica de contarle a la gente lo que supone esto brutal, ¿no? Eso es lo mejor, eso es lo mejor. Ahora nos toca estar explicando efectivamente, estudiárnoslo todo y estar explicando y valorar sobre todo como nuestro trabajo como asesores cuál es la mejor alternativa que a cada uno de nuestros clientes les interesa, claro. Pues os dejo que os marchéis a estudiar. María Fernanda Rodríguez Galán y Daniel Martínez Gutiérrez de CE Consulting Empresarial. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y darnos un poquito de luz en todo esto que para nosotros es un poco jaleo y complicado de entender. Muchas gracias. Gracias a vosotros, siempre. 10:33 de la mañana, 34 ya, para salir a Cosío y en clave de jazz.